Gente, hoy les voy a hablar de una novela colombiana publicada el año pasado. Es bien reciente, es del 2021, pero de la cual están perdiendo es dinero por no convertir en una película o hasta en una serie. Es muy cinematográfica toda la historia. Una obra que nos va a llevar del pueblo de Malacabeza a Bogotá y viceversa, con viajes en el tiempo, con personajes que no son lo que dicen ser, con un misterio a resolver, con muchísimas mentiras y con verdades bien difusas. Los asesinos del autor Germán Gaviria. Una novela, un thriller colombiano, pero de 5 estrellas. Bueno, para la obra de los asesinos necesito que me presten mucha atención porque aquí el personaje principal cambia de la misma forma en la que vamos a cambiar de línea temporal. Presten mucha atención a los detalles que les voy a dar para que cuando se acerquen a esta obra pues se orienten mejor y para que también terminen de entenderme a mí sobre lo que quiero poder contarles. Esta novela se ubica en Bogotá, Colombia, en el año 2019 y nos presentan a Arauz. Arauz es un hombre de unos 50 años, medianamente pusilánime. Es un don nadie. Está en una crisis económica severa y también como emocional y espiritual, pues tiene un pasado más bien truculento y denso. Trabaja como dibujante, vende caricaturas por pedido a ciertas revistas, pero la paga es muy mala. Lo primero que nos cuentan de él es que está preocupado porque esa noche tiene que llegar a su apartamento y no tiene nada que cenar y tiene hambre. Y está en la calle esperando a que pase su bus, su camión, para llevarlo a su casa y una tormenta se avecina y no tiene sombrilla y tiene las monedas contadas. Y uno no lleva mucho del libro y ya como que se siente mal por él. Y de la nada, como un escenario de película erótica, una camioneta de alta gama, de última generación, se parquea al frente de él. Baja en el vidrio y una mujer espectacular, divina, se ofrece a llevarlo a donde él diga. Obviamente eso sería una señal de alerta para todo el mundo. Incluso Arauz dice como, señor, usted me quiere robar y quitar los riñones, pero en la forma en la que se presentan los hechos, él también dice como, esto tiene la pinta de ser estas mujeres de clase alta que aburridas con su cómoda vida y con sus fríos esposos, salen a la calle a buscarse hombres para una noche de sexo sin control. Y Arauz dice, creo que esta va a ser mi noche de jugar a ser el gigolo de turno de esta señora. Y acepta. Se sube al carro de ella y pues entre los dos terminan decidiendo ir a las afueras de la ciudad, a una zona donde hay muchos terrenos abandonados y nadie los va a ver, pues para entregarse a los placeres carnales. Pero aquí muchas situaciones muy raras y muy rápidas le van a suceder a esta pareja y Arauz se va a ver involucrado en un homicidio, por lo cual debe huir ahora de Bogotá. Pero dentro de estos hechos, que claramente no les puedo revelar, se abren ciertas preguntas sobre el pasado de nuestro personaje. Y es ciertos personajes secundarios que van a introducirse ahí, van a abrirnos, digamos que un tema en específico, y es quién es Rosario, la ex esposa de Arauz. Ex esposa que fue brutalmente asesinada hace unos años y que durante su muerte también atacaron los inmuebles y el restaurante que tenía él junto con ella y por eso quedó en bancarrota y por eso está viudo, solo, abandonado, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Y vale, recuerden, esto es una trama de novela policial.
nos avientan todas las dudas del mundo en la cara. En un principio como que no logramos llevar el ritmo. Mil cosas. La obra empieza muy fuerte, muy erótica y muy violenta en sus primeras páginas. A tope, a tope. Y de repente, ¡plash! Viajamos en el tiempo. Y nos van a llevar hasta el pueblo de Malacabeza. Malacabeza es un pueblo que está dominado, controlado y dirigido por grupos armados al margen de la ley, que sí, guardan una complicidad con el Estado de la época. Esto ahora estamos en los 90, la década de los 80, 90 en Colombia. Pongan ustedes finales de los 80, principios de los 90. El poder del sicariato está a la orden del día, la venta de drogas, la complicidad estatal, la violencia, las redes de prostitución, el conflicto interno está en los noticieros, el silencio y la impunidad es lo que rige la ley. Y nos llevan a este pueblo colombiano en esa época oscura. Y nos presentan a personajes sueltos que no entendemos cómo se relacionan con nuestro personaje principal, con el que nos mostraron en la primera parte, Arauz. Pero no pasa nada. Todo al final se vuelve a entrelazar. Pero quiero que vayamos juntos. Arauz conoce a una mujer en Bogotá en el 2019 y se ve involucrado en un homicidio. Este homicidio abre las preguntas sobre qué pasó realmente con el asesinato de su esposa Rosario. ¿Listo? Ese es el primer escenario. Y luego, Gaviria Álvarez nos va a llevar hasta el pueblo de Malacabeza en los 80-90, en una época donde el país está en una película de terror. Y acá llega nuestro segundo personaje principal, Leal, un joven, casi un adolescente, un sicario, que viene a contarnos el entremedio de la obra. Bien, vamos todos hasta aquí. Ya viajamos en el tiempo. Ya les dije, ahora estamos en un pueblo que queda más bien por una zona selvática. Hay policía y hay ejército, pero que trabajan en complicidad con otros grupos armados, pero ilegales, porque lo que quieren es dinero, y es dinero sucio, así que todos guardan silencio y miran para el otro lado cuando se cometen crímenes. Y aquí es donde aparece Leal. Leal es joven, de pocas palabras, pero es un experto en lo que hace, y él nos va a contar cómo eran las dinámicas políticas y sociales de Malacabeza, que era un centro de corrupción que dirigía ciertas misiones en Bogotá. Entonces él como sicario nos va a contar cómo hacía trabajitos para políticos, para funcionarios del ejército, cómo silenciaban testigos, víctimas, cómo dineros sucios lograban grandes contratos, cómo le cobraba con plomo, con sangre y muerte, las deudas que algunas personas pues hacían con personas muy peligrosas. Y acá pues nos toca hacer un poco fuerza de estómago porque nos van a retratar escenarios reales, episodios muy crudos de película, literalmente, donde la realidad supera la ficción, de cómo funcionaba todo este engranaje de corrupción en esa época, violento, que como el dinero realmente estaba por encima de la ley, como la plata era lo que todo el mundo apuntaba, y no importa qué tipo de plata, no importa que fuera dinero manchado con sangre, por lo cual Leal nos va a contar, va a vivir y va a ir narrando episodios escabrosos sobre esta época y sobre cómo él venía a Bogotá a hacer unos trabajos, volvía a su pueblo de Malacabeza. Pero aquí Leal, la importancia de este personaje es que nos va a presentar un grupito de personas que, cansados de esa vida, quieren venirse a Bogotá, cambiar sus nombres, su forma de vivir, de pensar, de actuar, de rehacer un futuro. Digamos que queriendo abandonar ese pasado oscuro y empezar a vivir, porque antes sobrevivía.
Y estos, de alguna forma, con el paso de los años, se convertirán en otras personas, en otros personajes que terminarán involucrándose con la vida de Aráoz. Lo que pasa es que las personas que conoció a Aráoz, una persona que antes de ser el pusilánime que es, era un hombre de la clase alta bogotana, que se rodeaba de gente muy poderosa, esas personas con las que se rodeaba, él nunca las terminó de conocer, porque no conocía su pasado. El pasado de estas personas, nos las va a contar, es Leal, hasta el final de la obra, donde todo se entrelaza y todo toma sentido. Pero toma sentido a un nivel de película, donde no podemos creer que ciertos personajes que dábamos por hecho se conviertan o hayan sido algo que no lográbamos ni imaginar ni dimensionar. Y todo bajo la gran pregunta de qué le pasó a Rosario, la esposa de Aráoz. ¿Quién era Rosario? ¿Qué hacía antes de casarse con Aráoz? ¿Y quién realmente la asesinó? Y lo mejor de todo es, ¿por qué la asesinaron? Recuerden, es una trama de policías. Queremos saber qué sucede. Es fuerte, sí, porque los hechos están muy pasados por la violencia de Colombia y también muchos elementos de violencia latinoamericana hacia la mujer, hacia, digamos que, temas que nos pueden erizar la piel. Pero el final es aún más sorprendente. Y la cereza que realmente decora este gran pastel es que al final nuestro autor nos va a confesar que toda la historia está basada en hechos reales que él escuchó durante 1997 en las selvas del Guaviare, otra zona colombiana que en su época vivió muy afectada por el conflicto armado. Entonces, como lectores nos vamos a ir para atrás cuando nos demos cuenta que todo este entramado de viajes en el tiempo es pues porque el autor brinca en los años para contarnos esto, no porque realmente viajen en el tiempo, sino que estos saltos temporales, que es realmente lo que quiero decir, tienen una razón de ser. Estos personajes tan urbanos, de un lenguaje tan coloquial, de condiciones sociales tan específicas, realmente estuvieron ahí, que estas voces existieron y que lo que estamos leyendo sabe más a realidad que a ficción. Así que lo voy a dejar hasta ahí. Ustedes quieren realmente saber qué pasó con Rosario, qué pasó con Leal, qué pasó con Aráoz y cómo los tres se conectan. Como ya les dije, como es un misterio a resolver, me toca ser un poco simple con lo que les estoy contando porque no les puedo anticipar nada de la trama. Pero 3 días o 4 máximo se necesitan para sentarse y consumirse de una lectura con una voracidad animal cómo va a acabar esta historia. Porque genera ansiedad, mucha, por varias razones, pero lo voy a dejar hasta ahí. Anímense a leer Los Asesinos, del autor Germán Gaviria Álvarez, un gran descubrimiento, fue mi primera lectura de este año y las novelas policíacas sí que tienen sazón, y más estas, que como les digo, está condimentada con grandes cucharadas de realidad. En Instagram la reseña ya está, por si necesitan ver más detalles para terminar de convencerse, pero háganme caso, les va a gustar esta obra. Y eso es todo. Espero que les gustara el video, que se suscriban, que comenten y nos vemos más adelante para otra reseña de estas que nos anclan en la lectura.